Algunas personas creen que no podemos saber si Dios existe a menos que Él se revele a nuestros corazones o que presenciemos un milagro o que Dios mismo abra los cielos y diga, aquí estoy, ¿ahora sí crees que existo? Y aunque no niego que esos escenarios son posibles, también creo que podemos inferir su existencia mediante la razón. Yo creo que en el mundo en el que vivimos hay suficientes pistas, por decirlo de alguna manera, que nos puede ayudar a inferir si Dios existe o no. En este video y en otros que publicaremos más adelante, vamos a hablar sobre algunas de esas pistas del mundo o características fundamentales de la realidad e intentaremos darles una explicación racional y objetiva. La idea es que veamos desde las propiedades físicas del universo hasta temas humanos como la existencia del mal o el sufrimiento o temas filosóficos como nuestra conciencia moral. Todos esos temas hacen parte de nuestra realidad y demandan una explicación, y vamos a ver si la existencia o inexistencia de Dios puede ayudarnos a entenderlos mejor. En uno de nuestros videos anteriores llegamos a la conclusión de que si Dios no existe y todo lo que existe es pura materia, el mundo en el que vivimos se torna bastante deprimente. Claro, eso no prueba que Dios exista, pero nos lleva a reconocer que si Él no está, que si no existe, nuestra vida carece de valor, propósito y sentido objetivo. Hoy me gustaría que empecemos por hablar a grandes rasgos acerca de algunas de las características del universo. Yo sé, parece un tema complejo e intimidante, pero no te preocupes. Yo no soy físico ni cosmólogo, así que no tengo ningún tipo de autoridad para hablar de estos temas con precisión. Pero todo lo que te voy a contar aquí lo encontré en varios libros y artículos y las referencias te las dejo en la descripción de abajo. En fin, todos sabemos que el universo presenta un orden impresionante. Es vasto e improbable. Y cuando lo observamos más de cerca, vemos características que destacan como pistas de su origen. Estas pistas nos llevan a dos posibles interpretaciones: o el universo es resultado del azar o es la creación deliberada de un diseñador con intención. Pensemos en esto. Todo en el universo, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más enorme, parece depender de algo más para existir. En otras palabras, todo en el universo es contingente. Nosotros somos un ejemplo claro de esa contingencia. El simple hecho de que estés viendo este video ahora mismo depende de muchas cosas, desde algo tan sencillo como tener acceso a internet hasta algo tan trascendental como que tus padres en algún momento se conocieron. Y por supuesto, la existencia de tus padres también está ligada a una serie de circunstancias, incluyendo la existencia de tus abuelos, y así sucesivamente hasta llegar al principio. Si alguna de estas condiciones hubiera sido diferente, simplemente no estaríamos aquí. Pero esta dependencia no solo aplica a los individuos, a nosotros, sino que se extiende a todo el universo. Si cada elemento que lo compone es contingente, es lógico pensar que el universo en su totalidad también debe serlo. Entonces hay dos opciones. Una es argumentar que hay una causa necesaria fuera del universo, un ser que no es contingente y cuya naturaleza no requiere una causa externa para existir, lo que muchos llamarían Dios. O dos, decir que el universo simplemente existe sin ninguna explicación. Pero afirmar que un universo que se caracteriza por su contingencia existe sin ninguna explicación genera cierta disonancia cognitiva, como que no nos cuadra. Todo dentro del universo depende de algo y el universo como tal no. Claro, una opción es argumentar que el universo es eterno, que siempre ha estado ahí, pues durante siglos se pensó que el universo era eterno e inmutable, pero la ciencia moderna rompió esta idea con varios descubrimientos clave. Por ejemplo, la observación de la expansión del universo, el agotamiento de energía utilizable, explicado por la segunda ley de termodinámica, la cantidad de helio en el universo, la evidencia de la radiación cósmica de fondo de microondas, evidencias teóricas como la teoría de la relatividad o el teorema de la singularidad, entre otras. Además, desde un punto de vista filosófico, también podemos inferir que el universo tuvo un inicio porque es imposible cruzar una sucesión infinita de momentos para llegar al momento actual. Pero como el momento actual ya ha llegado, sabemos que el tiempo no ha cruzado una sucesión infinita de momentos, sino que tuvo que empezar en algún momento. ¿Se entiende? Bueno, imagina que vas a correr una carrera, pero justo antes de empezar, alguien te dice que retrocedas un poco y tú lo haces. Y justo antes de empezar de nuevo, te piden que retrocedas un poquito más. Si te siguen pidiendo que retrocedas indefinidamente, ¿cuándo vas a empezar a correr? Pues nunca. Nunca llegarías a la meta. Lo mismo sucedería con el tiempo si este fuera infinito. Si el universo fuera eterno,
no habríamos podido llegar al día de hoy. Pero bueno, en fin, te lo dejo para que lo pienses. Todo esto está en perfecta armonía con la noción del Big Bang, que es básicamente el punto en el que el universo empieza a existir. Ahora, es evidente que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y si el universo comenzó a existir, entonces, lógicamente, debe tener una causa también. Esta causa no puede ser material. Toda la materia surgió en ese mismo punto de origen, en el Big Bang. Y tampoco puede haber sido causada, ya que eso implicaría otra causa y esa causa requiere otra causa y así hasta el infinito. Es mucho más racional pensar que esa causa es no causada y ya está. Así que la idea de la existencia de un creador no causado y no material que posiblemente está más allá del tiempo y del espacio no es tan descabellada. Por otro lado, algunos científicos han propuesto teorías alternativas al Big Bang, como la inflación eterna o los modelos cíclicos que sugieren un universo sin comienzo. Sin embargo, el modelo del Big Bang sigue siendo la teoría más aceptada por su capacidad de predecir y explicar fenómenos observables. De hecho, algunos cosmólogos, basados en los teoremas de Bohr, Guth y Bellinkin, afirman que, en promedio, cualquier universo en expansión, como el nuestro, requiere un punto de partida finito. Si quieres aprender un poco más sobre las teorías alternativas del Big Bang, te recomiendo muchísimo esta lista de videos de Quantum Fractum, o te la dejo en la descripción, que en mi opinión, Crespo, el autor, hace un esfuerzo espectacular y muy grande por explicar las teorías súper complejas de forma que cualquiera de nosotros las pueda entender. En fin, aunque el comienzo del universo pueda no ser evidente para algunos, lo cual es totalmente comprensible, hay algo que es innegable para absolutamente todos: la inmensidad o la escala del universo. Es tan vasta que roza lo incomprensible. Con al menos 100.000 millones de galaxias y cada una de ellas con miles de millones de estrellas, la posición de la humanidad en este orden cósmico puede parecer insignificante. Para algunos, esta inmensidad es una prueba clara de un cosmos indiferente. Lo ven como un vasto escenario completamente despreocupado por la presencia de la vida. De hecho, algunos piensan que es un desperdicio y dicen cosas como, por ejemplo, ¿cómo puede un Dios inteligente crear algo tan enorme para unos seres tan pequeños como nosotros? Pero yo pienso todo lo contrario. Esa grandeza, esa belleza, esa majestuosidad del universo me hace pensar que podría tener un significado que va más allá de la simple realidad física. ¿Por qué? Pues porque, paradójicamente, el universo es casi absolutamente hostil para el ser humano, pero al mismo tiempo tiene las condiciones necesarias para nuestra existencia. Es decir, no podemos vivir en ningún otro lugar del universo, pero tampoco podríamos vivir si el universo fuera diferente. Esto me insinúa quizás una creación con un propósito. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que el universo presenta evidencia de algún tipo de intencionalidad. Mira, las leyes y constantes de la física, las condiciones iniciales del universo, la tasa de expansión del universo, entre muchas otras cosas, están calibradas con tanta precisión que si fueran diferentes en una minucia, la vida no sería posible. Déjame darte un ejemplo rápido. La fuerza de gravedad entre dos objetos se describe mediante la ley de gravitación universal de Newton, esta ecuación de acá. Las m's son las masas de los objetos y la r es la distancia entre los centros de las dos masas. Bien, la g que ves acá es la constante de gravitación universal o constante gravitacional. Al ser constante, significa que siempre es la misma, un valor aproximado de esto. Pues bien, ese numerito tan bonito no puede variar en más de 1 en 10 a la 40. Es decir, no puede variar en una unidad de un número que equivale a un 1 seguido por 40 ceros. Si esa g fuera un poquito más grande o un poquito más pequeña, no solo no habría vida, sino que el mismo universo no existiría tal y como lo conocemos. Y lo mismo ocurre con otras constantes, como la constante cosmológica, que regula la tasa de expansión del universo, o la probabilidad del nivel de entropía en el momento del inicio del universo, entre otras. Hay muchas constantes con niveles de precisión extremos. Claro, no todas tienen un rango tan pequeño, pero me entiendes la idea. El punto aquí es que la vida y el universo, tal y como lo conocemos, depende de una serie de coincidencias que difícilmente se pueden atribuir al azar, porque las probabilidades de que ocurra tal ajuste por pura suerte son literalmente astronómicas. Claro, hay algunos para quienes esta evidencia no es suficiente para inferir que la existencia de un creador es bastante probable. La mayoría de ellos postulan la hipótesis del multiverso como solución a este problema. Básicamente, lo que esta hipótesis dice es que si nuestro universo es solo uno entre muchos, entonces la posibilidad de que al menos uno de ellos permita la vida se vuelve más probable. Tanto así que si el multiverso es infinito,
entonces la existencia de un universo como el nuestro sería necesaria, es decir, tendría probabilidad igual a 1. Pero cada versión de la hipótesis del multiverso, ya sea con universos en serie, de múltiples dominios o aislados causalmente, enfrenta un montón de desafíos empíricos y de predictibilidad. De hecho, muchos de ellos requieren su propio ajuste fino. En fin, el caso es que si el naturalismo es correcto, nos encontramos ante un universo extraordinariamente improbable que, por puro accidente, resulta capaz de sostener la vida. Para mí, estas 4 características, la contingencia, la finitud, la inmensidad y el ajuste fino, parecen explicarse mucho mejor postulando la existencia de un diseñador cósmico. Y aunque, déjame ser claro, estas características no constituyen una prueba definitiva, sí crean un caso muy convincente a favor de la existencia de Dios. Es decir, este caso se alinea mucho mejor con la idea de que Dios existe que con la idea que no. Mira, la interpretación naturalista concluye que estas 4 características son el resultado de procesos físicos y mecánicos que no obedecen a un propósito mayor. Según esta visión, el universo simplemente es, sin necesidad de un porqué. Y nuestra existencia no tiene significado intrínseco y solo somos un subproducto de fuerzas ciegas y azarosas. En cambio, en la historia en la que Dios existe, el universo tiene propósito y es creado por un ser necesario y autosuficiente. Los que creemos en Dios vemos la estructura, la belleza, el orden del universo como signos distintivos de un creador. De hecho, el ajuste fino no es un accidente cósmico, sino que refleja una calibración precisa por parte de una mente que desea que la vida florezca. La inmensidad del universo no es una señal de indiferencia o de desperdicio, sino una invitación a maravillarnos y a reconocer que hay algo que está más allá de la mera existencia física. Esta interpretación ofrece un universo no solo inteligible, sino que también tiene significado, en el cual la conciencia humana, la moralidad y la búsqueda de conocimiento son coherentes con la idea de que el universo haya sido creado intencionalmente. Pero bueno, dejemos hasta aquí. Por el momento, déjanos saber tú qué piensas. ¿Te parece que las características del universo son suficientes para inferir que Dios existe? ¿O crees que después de ver este video tu confianza en la existencia de Dios se ha fortalecido? Pues bien, para este video usamos varias referencias, las cuales te dejo en la descripción de abajo. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides suscribirte, darle un like y hasta la próxima. Pero nos lleva acá oh por Dios, crear algo mediante la ley de gravitación. Por Dios, esta palabra me cuesta. Gravitación.